Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos en la segunda cápsula para el apartado de cráneo y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la cabeza fetal. Entonces, dentro de la cabeza fetal vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con este término y qué son las suturas y qué son las fontanelas, cosas que hay diferente entre la cabeza de un adulto y la cabeza de un recién nacido. Cuando hablamos de cráneo, ya sabemos que nos estamos refiriendo al esqueleto de la cabeza y en este caso nos vamos a referir a cómo nace un bebé, cómo es ese esqueleto en su cabeza al momento de nacer. Claramente en estas imágenes, que son del Atlas de Sobota, observamos de un lado el dibujo de un cráneo de adulto y del otro lado el cráneo de un recién nacido. Ya a simple vista, más allá del tamaño, hay algunas diferencias que no son bastante obvias al momento de mirar con un poco más de detenimiento estas imágenes. Primero, en el recién nacido, el cráneo presenta proporciones y características distintas, por supuesto, a las del adulto, y además el neurocráneo es bastante más grande o más desarrollado que el viscerocráneo y el cráneo en general en proporción es más grande que el resto del cuerpo del recién nacido. Además presenta la existencia de suturas, estos espacios que se dan entre los huesos que conforman el cráneo fetal, que no se unen aún a esta altura de la vida, o sea, no están osificados, lo que permite, en consecuencia, el crecimiento posterior del encéfalo y, de manera secundaria e indirecta, la deformación del cráneo durante el parto. Bien, a medida que el niño crece, el viscerocráneo se desarrolla en relación a la erupción dentaria y al crecimiento de las cavidades faciales, mientras que el neurocráneo termina de osificarse y adquiere sus proporciones definitivas recién en la adultez. Este cambio gradual modifica tanto la proporción entre la cara, el cráneo y también la forma. Entonces vamos a hablar de las suturas y de las fontanelas. Cuando nos referimos a las suturas, que son estas, por ejemplo, desde una vista superior de la bóveda, estamos observando esto es anterior, esto es posterior, estas líneas negras son las suturas, estamos hablando de los espacios entre las placas óseas del cráneo y cuando hablamos de fontanelas, que es por ejemplo acá, o esto que vemos en forma de rombo, o acá en forma de triángulo bastante más pequeña, son las zonas en donde se juxtaponen los huesos, o donde se encuentran la reunión de las suturas de estos huesos que están en relación, ¿sí? Y son membranas fibrosas que cubren estos espacios y con el tiempo se van a osificar, justamente por una osificación membranosa, como es la osificación de los huesos que forman parte de la bóveda del cráneo, sobre todo. La primera que vamos a ver, y estas ya son imágenes reales, ¿sí? Son fotos reales de un cráneo fetal. Estamos observando, por supuesto, una vista anterior de este cráneo. Y lo que podemos ver ya como una de las diferencias características respecto de la cabeza de un adulto es que no hay un solo frontal como hueso impar, como nosotros ya lo estudiamos, sino que en el recién nacido y por un tiempo, en general hasta los 8, 9 años aproximadamente, existen dos frontales. Quiere decir que cada frontal está unido al otro, al lado contralateral, a través de la sutura metópica o sutura interfrontal. ¿Bien? Entonces, este espacio con tejido membranoso en el centro se encuentra entre ambos frontales, derecho e izquierdo, y va a comenzar a osificarse desde la glabela hasta el brecma, que es donde finaliza todo el recorrido del frontal, comienza a osificarse desde el brecma y va en sentido descendente, ¿sí? Hasta la glabela. Muchas veces en el cráneo de un adulto no se observa diferencia de esta altura del frontal, se ve como un solo hueso, sin embargo a la altura de la glabela todavía se observa una línea que es como ese vestigio de la sutura metópica, ¿sí? O sea que por más que entendamos que osifique alrededor de los 8 o 9 años, sin embargo, en general en los cráneos adultos, después lo vamos a ver en la clase, hay una parte de la sutura metópica, sobre todo a la altura de la glabela, que aún permanece. No obviamente
con los huesos separados, claramente, no porque está osificado, pero sí como el vestigio, se ve como una línea que se coloca allí. Luego tenemos, después vamos a ver el resto de las suturas que ya, digamos, osificadas, pero tienen el mismo nombre y no hay ninguna otra diferencia con la cabeza del adulto, más allá de que los huesos están separados, por supuesto, pero nos vamos ahora a meter un poco más en lo que son las fontanelas. Bien, en este caso lo que estamos observando es una vista superior de la bóveda de un cráneo fetal y en este caso una vista posterior del mismo cráneo. Bien, en esta vista superior observamos hacia anterior los huesos frontales y hacia posterior los parietales. Y en este caso, en esta vista posterior encontramos los parietales a ambos lados y hacia posterior el hueso occipital. Bien. Dijimos entonces que las fontanelas eran este espacio cubierto de tejido membranoso que reúne a las suturas que están uniendo los huesos que están alrededor, ¿sí? Con lo cual vamos a encontrar impares y en la línea media de la bóveda encontramos dos. Una más anterior que tiene forma de rombo, que se llama fontanela anterior o fontanela bregmática, porque una vez que se osifique va a formar lo que conocemos como bregma, y una posterior que tiene forma triangular, que también es llamada lambdoidea, porque una vez que osifica da inicio, digamos, a este punto cranialmétrico que es el lambda. ¿Bien? La fontanela anterior, como ustedes ven acá, ya que tiene forma de rombo, es la reunión de la sutura intrafrontalometópica, la sutura coronal que une frontales con los parietales y la sutura sagital hacia posterior o interparietal que obviamente une a los parietales. De esta manera, la fontanela anterior queda con esta forma de rombo, con sus 4 vértices, y cierra aproximadamente hacia los 2-3 años, igual que la posterior. ¿Sí? En general, primero osifica la posterior y luego la anterior porque es más grande. ¿Bien? La fontanela anterior es lo que en general llamamos la mollera, ¿no? Como esto cuando los bebés recién nacidos le dicen no le toquen la cabecita, ¿no? Porque ustedes imaginen que si tocan acá pueden sentir hasta un pulso, porque lo que estamos tocando al ser tan grande es la membrana, ¿sí? Y por debajo de la membrana ya encuentro meninges y abajo uno de los senos venosos y el encéfalo, ¿sí? Entonces, obviamente es algo que a tener cuidado, a no tocar, a no aplastar, tocar muy suavemente. Y además, sí, para las personas que creen, ahí es donde se encuentra el séptimo chakra, ¿sí? El chakra corona se encuentra a ese nivel, lo que llamamos coronilla, ¿bien? Y también es un punto como muy energético. Además, clínicamente también es importante la fontanela anterior porque ofrece información en general del estado de salud del recién nacido, especialmente cuando hablamos de la hidratación o de la presión intracraneal, ¿no? Obviamente frente a alguna patología, si no, no debería llamarnos la atención. Por ejemplo, una fontanela que está hundida, ¿no? Que se ve como un hueco, obviamente descartando un golpe o algo que haya ocurrido durante su nacimiento, se debe principalmente a un recién nacido que está deshidratado y cuando la vemos por el contrario como abultada, podría indicar un aumento de la presión intracraneal como sucede en algunas patologías. La fontanela posterior entonces, ya con forma triangular, es la reunión de la sutura sagital con la sutura lambdoidea, ¿sí? Que une parietales con el hueso occipital. Y es esta pequeña que tiene forma triangular. Más adelante, en la carrera, ustedes van a ver que además estas fontanelas son un punto de referencia para los dedos de quien va a tactar, porque a través de la sensación de nuestros dedos, ¿sí? Durante un tacto, nosotros lo que hacemos es tocar en algún momento del trabajo de parto, tocar la cabeza fetal y según cómo estén estos puntos, cuál sea el punto que esté en el centro del canal de parto y en referencia con qué punto óseo o referencia ósea de la pelvis de la madre, podemos darnos cuenta cómo está ubicada esa cabeza. ¿Bien? Esto ya lo vamos a ver más adelante. Pero después tenemos otras dos fontanelas que son pares, que se encuentran a los laterales, una que se encuentra
hacia el lateral y en la parte más anterior, ahí con el número 18, que es la fontanela esfenoideal, y una fontanela posterior y lateral, que es la fontanela mastoidea, ¿sí? Por estar en cercanía a esos puntos, ¿no? A la apófisis mastoides en la parte posterior y al ala mayor del efenoides, que después eso va a ser el punto eptéreo, en ese punto más débil del cráneo, donde encontramos la fontanela lateral esfenoidal. Bien. Pueden también encontrarse justamente como fontanela el pterion y el asterion, ¿sí? Que son como los puntos que una vez que osifiquen se van a formar en esos puntos craniométricos. La lateral anterior se termina de osificar más o menos a los 2 meses de vida y la posterior o mastoidea se termina de osificar alrededor del año de vida, ¿sí? Como algo extra, ¿no? Ya como un spoiler de lo que van a ver más adelante, sí saber que, vuelvo a repetir, que la cabeza pueda modificar su forma, esto de moldearse durante el trabajo de parto y su pasaje por el canal de parto materno, es algo secundario, ¿no? Lo principal es que estos espacios existan para que el cerebro pueda crecer, para que el sistema nervioso central alojado dentro del cráneo pueda crecer, ¿sí? Eso es lo principal. Ahora, secundariamente, viene bien justamente porque, obviamente, siempre hablando en un parto, que el bebé se presente con la cabeza hacia abajo, que es lo que llamamos presentación cefálica de vértice con algunas características, la presión que se ejerce entre las contracciones y el pasaje del canal de parto puede hacer que se moldee la cabeza. Y hablamos de moldear cuando cambia su forma, ¿sí? Cuando por ahí está más aplastada de un lado, entonces se ensancha del otro. O, por ejemplo, cuando los parietales cabalgan entre sí, o sea, se superponen, milimétricos, ¿sí? Obviamente, pero está uno por encima del otro. Y esto cuando se da dentro de estos moldeados fisiológicos, vamos a decir, propios de la instancia del nacer, resuelven a las 24 horas, ¿sí? Al rato también a las horas de haber nacido, eso se resuelve. Pero bueno, para que vayan viendo la importancia de saber, primero desde el punto de vista anatómico, todos los cambios y la configuración de nuestro cuerpo, para que después puedan entender los cambios que se dan durante el embarazo, el parto y el nacimiento. Bueno, muy bien, hasta acá la clase de hoy. Nos encontramos en la próxima cápsula para dar por terminada la parte teórica de cráneo. Les dejo como siempre las referencias y recuerden que las primeras imágenes eran del Atlas de Sobota que también tienen disponible. Nos vemos en la próxima, que estén bien.